La investigación apunta ahora hacia que Juliet está viva. 15 de abril de 2020. Mientras el mundo estaba encerrado por la pandemia, en una propiedad rural de Emboscada, Paraguay, una niña de 7 años jugaba con 2 cabritos. No había extraños, no hubo gritos, los perros tampoco ladraron. Pero en un descuido de menos de una hora, Juliet desapareció de la faz de la tierra. Hoy, 6 años después, la pregunta sigue quemando a un país entero. ¿Cómo desaparece una niña frente a los ojos de su madre y su padrastro? Lo que estás a punto de escuchar es uno de los casos más perturbadores de Paraguay: la desaparición de Yuyu. Emboscada, Paraguay, un lugar conocido por su piedra y su tranquilidad. Pero el 15 de abril de 2020, en plena incertidumbre por la pandemia, esa paz se rompió para siempre. Una niña de 7 años, Juliet Ledrumaguet, desapareció de una propiedad privada de 24 hectáreas, mientras jugaba con 2 cabritos. No hubo rastros de lucha, ni gritos, ni testigos. Solo un silencio que, 5 años después, sigue gritando una verdad que nadie quiere revelar. ¿Cómo es posible que una niña con dificultades motrices se desvanezca en un terreno cercado sin dejar una sola huella? Juliet, a quien todos llamamos Yuyu, vivía en la propiedad de su padrastro, el alemán Rainer Oberhuber, junto a su madre, Lilian Zapata. Aquella mañana de abril parecía una rutina normal de cuarentena. Según el relato oficial, Yuyu salió al patio a seguir a unos cabritos, pero aquí es donde la historia empieza a gritarse. A pesar de que la niña desapareció en la mañana, la denuncia formal ante la policía se realizó recién 24 horas después. Un tiempo vital que se perdió para siempre y que permitió que cualquier rastro desapareciera bajo el sol de la cordillera. Desde el primer día, la actitud de los adultos a cargo levantó sospechas. Mientras brigadas de bomberos y voluntarios peinaban el monte, el padrastro se negaba sistemáticamente a entregar su teléfono celular y a realizarse pruebas de ADN. La madre, por su parte, mantenía una calma que para muchos resultó inquietante. ¿Por qué esperar tanto para pedir ayuda? ¿Qué pasó realmente en esas 24 horas de silencio? La investigación daría un giro oscuro cuando, en un registro de la vivienda, los investigadores hallaron algo que no esperaban: restos de sangre en gasas arrojadas a la basura, ocultas entre los desechos. La presión social obligó a las autoridades a realizar allanamientos masivos, incluso en propiedades vecinas y pozos artesianos, buscando lo que nadie quería encontrar. Pero Yuyu no estaba. Fue entonces cuando surgió la hipótesis que aún hoy divide a Paraguay. ¿Fue un accidente ocultado por negligencia? ¿O estamos ante un caso de trata de personas operando desde las sombras de la ruralidad? Quédate hasta el final porque vamos a analizar las contradicciones que llevaron a la madre de Yuyu a prisión y la misteriosa pista que situó a esta niña a miles de kilómetros de su hogar en Ecuador. Mientras los investigadores inspeccionaban la vivienda en Monte Pacará, encontraron una prueba que heló la sangre de todos. En una bolsa de basura había gasas con manchas biológicas. El laboratorio confirmó lo peor: eran restos de sangre humana. Sin embargo, la explicación de la madre y el padrastro fue, para muchos, insuficiente. Dijeron que eran restos de curaciones menores de la niña, pero nunca se explicó por qué estaban ocultas de esa manera. Fue el primer gran indicio de que en esa casa algo se estaba ocultando bajo la alfombra de la normalidad. Rainer Oberhuber, el ciudadano alemán que se convirtió en el centro de todas las miradas, mantuvo una postura desafiante. Se negó a entregar las contraseñas de sus dispositivos y a colaborar con las pruebas de ADN solicitadas por la fiscalía. Su defensa siempre sostuvo que era una cacería de brujas contra un extranjero adinerado. Pero la fiscalía tenía otra visión. Para ellos, Rainer ejercía un control absoluto sobre Lilian Zapata y sobre lo que se decía o se callaba
dentro de la propiedad. La condenada Lilian María Zapata, madre de Juliet, al penal del Buen Pastor para cumplir... Finalmente el peso de la ley cayó, pero no por donde la ciudadanía esperaba. En un juicio que paralizó al país, Lilian Zapata fue condenada a 6 años de prisión. Pero atención, no fue condenada por la desaparición de su hija, sino por los delitos de abandono y violación del deber de cuidado. La justicia determinó que su negligencia como madre fue total desde el momento en que dejó pasar 24 horas antes de pedir ayuda. Mientras ella era escoltada a la cárcel, la pregunta seguía en el aire: ¿dónde está Juliet? Cuando el caso parecía destinado al archivo, en 2022 y 2023, una chispa de esperanza, o de crueldad, encendió las redes sociales. Un video viral de TikTok, grabado en Ecuador, mostraba a una niña con rasgos muy similares a los de Yuyu. La familia en Paraguay se aferró a un detalle: una marca específica en la oreja que solo Juliet tenía. Por unas semanas, el país volvió a soñar con el reencuentro. Sin embargo, tras la intervención de Interpol y las autoridades ecuatorianas, la pista se enfrió. Determinaron que se trataba de una niña local y que la coincidencia era solo física. Si Yuyu no está en el monte de emboscada y no fue encontrada en Ecuador, ¿qué pasó? Una de las hipótesis más oscuras que maneja la investigación es la de una red internacional de trata. Al ser una niña de nacionalidad francesa por parte de su padre biológico, el caso escaló a nivel diplomático, pero las fronteras de Sudamérica son porosas. Algunos investigadores sugieren que Juliet pudo ser entregada o vendida en ese lapso de 24 horas en que nadie la buscó. Una posibilidad que la justicia paraguaya nunca ha podido confirmar, pero que tampoco ha logrado descartar. Hoy, el patio donde Juliet jugaba está vacío. Su madre cumple condena, y el caso, aunque legalmente sigue abierto, parece haber caído en el silencio burocrático. Pero en las calles de Paraguay, el nombre de Yuyu sigue siendo un grito de justicia. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién sabe la verdad y por qué prefiere callar? Por su parte, Reiner Oberhuber camina libre. Ha mantenido un perfil bajo, pero siempre defendiendo su inocencia a través de sus abogados. Nunca se le pudo vincular directamente con la desaparición de la niña porque, técnicamente, no hay cuerpo ni escena del crimen confirmada. Aunque Reiner pasó varios meses en prisión preventiva tras la desaparición, principalmente por porno infantil, hallada en su computadora durante los allanamientos, y por violación del deber de cuidado. Sin embargo, a diferencia de la madre, sus abogados lograron que saliera en libertad bajo medidas cautelares mientras el proceso continuaba. En 2021, un tribunal de sentencia decidió absolverlo de la acusación de abandono y violación del deber de cuidado. Los jueces argumentaron que la fiscalía no pudo demostrar que él fuera legalmente responsable de la seguridad de la niña, ya que no era el padre biológico ni su tutor legal, sino simplemente el dueño de la casa y pareja de la madre. A pesar de las gasas con sangre y de ser el dueño de la propiedad donde Yuyu fue vista por última vez, la justicia paraguaya no encontró pruebas suficientes para mantenerlo tras las rejas. Para muchos, él es la pieza del rompecabezas que falta. Para la ley, es un hombre inocente. Te quiero mucho. Si llegaste hasta acá es porque, de alguna forma, esta historia también te incomoda. Porque hay casos que no deberían perderse en el olvido. El caso de Juliet no es solo una carpeta judicial, es una herida abierta en Paraguay. Mientras algunos señalan al padrastro y otros hablan de una posible red internacional, la única verdad es que una niña sigue faltando en su casa. ¿Crees que el video que apareció en Ecuador realmente era ella? ¿O pensás que la verdad sigue enterrada en emboscada, en Monte Pacará? Te leo en los comentarios.
Si sentís que estas historias deben seguir contándose, te invito a acompañar este canal. Cada persona que escucha, cada comentario, mantiene viva una pregunta que aún no tiene respuesta. Soy Juan Escobar. Justicia para Yuyú. Nos vemos en el próximo misterio. Buenas noches.